me digan, ¿qué es el espíritu de Jezabel? A mí me gusta indagar. Yo quisiera saber, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué han escuchado el espíritu de Jezabel? Carlitos, ¿qué tú has escuchado con el espíritu de Jezabel? Es un espíritu engañoso, un espíritu que engaña. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Su funcionamiento, cómo actúa, cómo se mueve. Empieza a seducir, ¿no? Empieza a seducir. ¿Hay algo más por ahí? Es un espíritu de desobediencia. Y es sutil porque entra suave, entonces después que está adentro, ya coge actitud. Manipulador. Bueno, controlador. Yo quiero que ustedes, jovencitos, estén fuerte la entrada de lo que les voy a decir que es saber. Es fuerte, tiene una palabra muy sólida. El papá de Jezabel, se llamaba Ebetel. Y este hombre fue el precursor de la Playboy. ¿Han oído hablar de la Playboy? Él tenía dos símbolos. Ebetel. Y había dos símbolos que lo representaban. Jezabel representaba la parte femenina de la mujer. Y cuando se hablaba de Jezabel, se estaba hablando de la parte femenina de la mujer. Y cuando se hablaba de Ebetel, se hablaba de la parte masculina del hombre. ¿Me comprende? Es duro, pero tienen que aprenderlo. Porque el ser humano tiene una área de su cuerpo que ese espíritu sabía y sabe que controla al ser humano, que se llaman las dopaminas, que son las células que producen las motivaciones, las emociones, pero regularmente motivan la sensualidad, la sensual, la forma de expresarnos, a veces de hablar cosas, de decir cosas que son halagos. Este espíritu mueve la sensualidad. Tienen que aprender. Y ya hay un líder y es fuerte, pero cuando lo lean, mañana, después le van a decir, pero ven acá, no me lo dieron así. El pastor Monte es un cuentito. Y me disfrazó la cosa y me dijo otra cosa, que es un espíritu engañador, que es un espíritu no. El espíritu de Jezabel entra por la sensualidad, es sensual. ¿Me comprenden? Entonces vamos a entrar y yo voy a leerle, porque no quisiera que se entiendan nada. Yo le voy a leer una introducción para definir el comienzo y el principio de cómo empieza todo esto, cómo empieza el desarrollo de la identidad de Jezabel. Empieza de esta forma. La era o el tiempo en que empezó Jezabel, se había levantado una apostasía. ¿Qué se está levantando ahora? ¿Qué es lo que hay? En una nación a la que Dios había llamado a ser suyo, le había vuelto la espalda. ¿Qué está pasando ahora con la iglesia? Todo el mundo tiene su manera de vivir, todo el mundo tiene su tiempo para trabajar, pero no hay tiempo para Dios. Entonces, cambiaron su adoración de Dios por los ídolos de un pueblo que alguna vez había conquistado en su nombre. El rey que gobernaba Israel era hijo de un hombre que se había ganado el trono mediante el asesinato. O sea, él cometió un crimen para tomar la posición del reinado. Su nombre era Acá. Iba a convertirse en el sinónimo de mal. Acá significa maldad. Y acá tomó el reino
bajo un crimen. Detrás de la corrupción del trono de acá, había una mujer, detrás de él, llamada Jezabel. La corrupción del trono de acá, había una mujer, Jezabel. Ella esperaba expandir su poder al casarse con Acab y llevó a la destrucción sobre todos los israelitas. Esta destrucción vino por medio de una fanática devoción de los dioses falsos, Baal, de edad masculina. ¿Qué le digo ahorita? Eso está en la Biblia. Aunque la Biblia Reina Valera no lo especifica de esta forma. La Biblia original lo especifica. Entonces, dice que Atarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra, representaba la otra parte, que era la simbología de Jezabel. O sea, que el papá y la hija tenían dos símbolos en el cual inspiraban o mostraban la estructura de la naturaleza del placer que busca el ser humano para entender que puede lograr objetivos. Pero, dice, los rituales para Baal y para Tarot implicaban depravada y lisonjas prácticas sexuales y abominables. La adoración a estos ídolos apelaba a los elementos bestiales y materiales de la naturaleza humana. El ídolo de Baal se asemejaba, vuelvo a repetirlo, no quiero volver a decirlo, mientras el altar de Tarot se presentaba, que era la simbología de Jezabel, la otra situación. Y entonces dice, más 450 profetas de Baal y profetistas de Tarot servían a la depravación, deseos carnales de Jezabel. Muchas veces se sacrificaban vidas humanas para apaciguar a esta deidad pagana. En contra de esta apostasía, Dios levantó al profeta Elías, que desafió a Acab y destruyó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Como contrapartida, Satanás levantó a su mensajera para intentar silenciar a los profetas de la voz profética de Dios. Se trataba de la esposa del rey Acab, Jezabel. Nosotros también vivimos en una era de apostasía. Nuestra sociedad le ha dado la espalda a Dios. El pecado ha infectado al cuerpo de Cristo y a sus líderes. Pero en medio de la increíble decadencia y la depravación de nuestra época, Dios levanta una generación profética. Esta generación llevará el espíritu de Elías. Será ungida para realizar señales, milagros y obtener grandes ganancias para el reino de Dios. Así como lo hizo desde el principio, Satanás levanta una fiera oposición contra esta generación profética. El enemigo siempre ha tratado de silenciar la voz profética de Dios y de abordar a la oración intercesora. Una vez más, su nombre es Jezabel, fuerza espiritual diabólica que trata de engañar, manchar y destruir a la autoridad de Dios. Aunque la frase espíritu de Jezabel es utilizada en ciertos círculos carismáticos, pocas personas comprenden realmente cómo opera esta fuerza demoníaca. El espíritu de Jezabel es un poder espiritual que tiene influencia en quién. ¿Ah? Sí, pero ¿en quién tiene influencia? ¿Quién influye? Los hombres. La mujer en la que. O sea, un hombre puede tener el espíritu de Jezabel, no puede. ¿O sí? El espíritu de Jezabel funciona en todo el mundo, en cualquier ser humano. En cualquier ser humano. Ahora, Jezabel sabe que la autoridad espiritual del dominio del reino de Dios, Dios se le entregó a la mujer, porque dice, de la simiente de la mujer vendrá el Mesías, le pisará la cabeza y le pisará el calcañar y dará muerte. Entonces Jezabel, ¿entiende? Conoce como mujer la autoridad espiritual que Dios le dio sobre todas las mujeres del mundo. Entonces, Jezabel, aunque el espíritu de Jezabel funciona en todo el mundo, en cualquier ser humano, la mayor influencia está en la mujer. Porque influenciando a la mujer se pierde la autoridad del control del diablo. Cuando la mujer se deja agarrar de ese espíritu, inmediatamente el diablo toma autoridad en el lugar donde se está moviendo ese espíritu. Entonces, esto es algo que hay que abrir los ojos.
Porque vamos a ver ahorita, 14 más, yo le voy a sacar 14, le voy a decir 14 actitudes y condiciones de la manifestación del mover del Espíritu de Jezabel. Yo le voy a decir 14. Seguimos. Los poderes de Jezabel obran en conjunción con los principados y potestades que atormentan a las personas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Estos poderes demoníacos incluyen los espíritus de religión. Donde hay religión, está Jezabel. Donde las cosas hay que verlas desde la perspectiva litúrgica. Como yo siempre le hago énfasis. Si usted tiene que hacer cosas espirituales para dar la autoridad a Dios, entonces Dios no sirve, Dios no funciona. Y eso es lo que Jezabel quiere. Que usted haga cosas humanas para mostrar que usted consigue autoridad espiritual por las cosas humanas que usted hace. ¿Me están entendiendo? Un ejemplo. Supongamos que yo me decido a quedar un tiempo de oración y yo oro mucho. Pero yo me siento que como yo oro mucho, yo tengo una autoridad espiritual. O sea, que mi oración funciona con el poder de la autoridad que yo creo tener y conseguir. O sea, que Dios no está en medio de mi autoridad espiritual, sino la oración que yo hago. ¿Me entienden? Entonces, hay cosas que hacemos que automáticamente, sutilmente, Jezabel persuade la mente de la persona para que la persona se incline a buscar la autoridad independiente de Dios y del Espíritu Santo. Manipular a Dios. Y ahí empieza Jezabel, manipulando a Dios. Si nosotros le permitimos a Jezabel que nos use para nosotros tomar una actitud de manipulación en lo que Dios hace por lo que nosotros hacemos. Y nosotros no dependemos de lo que hacemos para conseguir influencia espiritual. Nosotros dependemos de Dios y del Espíritu Santo. Sin Dios y sin el Espíritu Santo no hay autoridad espiritual, por más liturgia que usted haga. O sea, que no depende de los movimientos religiosos que usted haga. Depende todo de Dios y del Espíritu Santo. Depende todo de la muerte, la cruz del Calvario redentora de Jesucristo para que nosotros podamos tener el poder de la resurrección. Jesús le dijo a Marta, Marta, tranquila, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Haciendo sentido que la función de las condiciones que ellos tenían, porque ellos se fueron a la razón natural y le dijeron, si tú hubieras venido el tercer día, mi hermano estuviera vivo, porque había una oportunidad. Se suponía que en 3 días era el máximo que había de oportunidad para que una persona reviviera. Pero Jesús llegó al cuarto. O sea, que no era la actitud de influencia religiosa que habían puesto los judíos para que pudiera una persona levantarse. Jesús llegó el 4.º día, haciéndole sentir el poder de lo que ustedes digan, el poder es de Dios. Y yo soy la resurrección y la vida. Entonces, que no depende de cuánto esfuerzo religioso usted haga para lograr objetivos espirituales. Jezabel funciona haciéndole sentir a usted que usted tiene la capacidad espiritual para controlar espiritualmente por todas las acciones espirituales y actitudes que usted tome para crear esa condición. Y no puede ser así. Mira a ver si es así que Elías le mintió a Dios. Le habló una mentira. Mire, ya no hay más profetas de Baal, ya no hay ninguno. Se creyó que la autoridad espiritual que él tenía había dado el control y dijo, ya no hay más profetas de Dios que puedan seguir adelante. O sea, la autoridad espiritual que él creyó conseguir por la capacidad que él tenía, aunque Dios lo mandó por ese tiempo, él se sintió, wow, lo siente. Pero se apareció Jezabel y le dijo, ¿dónde está acá? Búscamelo. Lo intimidó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se escondió. Entonces Jezabel, cuando empieza a funcionar y empieza a actuar, hace que tú... ¿Y a dónde te escondes? En tu propia razón, en tu propia autoridad, porque él tenía su autoridad, incluyendo que las expectativas que él tenía de escuchar a Dios y las expectativas que tenían los judíos, los fariseos y toda esa gente que estaban en ese entorno,
era que Dios se movía a través del fuego, a través del torbellino, porque eso fue lo que vieron en el camino. Pero cuando Elías se esconde, Dios no se mueve de la forma en que el hombre se acostumbró a verlo. Dios se mueve en el sentido pasivo, haciendo sentir, soy yo el que tengo el control. El hombre jamás puede tener control, pero Jezabel le hace sentir, no hace sentir que nosotros tenemos la autoridad espiritual suficiente para mover las cosas espirituales. Ahí empieza. Influencia en nosotros para sentirnos capaces espiritualmente. Así que cuando se sientan capaces espiritualmente, ustedes mismos ven, el espíritu de Jezabel fuera en el nombre de Jesús. Perdón, pero eso es lo que se está moviendo casi en toda la iglesia, en todos los cristianos. Yo estoy diciéndole algo. En aquel tiempo era lo mismo y hoy es lo mismo. Esa es la apostasía. Que está en la iglesia sentada y la gente está feliz. Y la gente echa su competencia. Uno habla en lengua, otros hablan su autoridad espiritual, otros profetizan y otros entran en una serie de argumentos y de condiciones que realmente no tienen que ver nada con la autoridad de Dios, sino con la autoridad individual de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que depender, obtener la autoridad espiritual sin un vínculo de Dios. Jesucristo dijo, separado de mí, nada podía hacer. Nada. Por más oración que tengamos, por más ayuno que tengamos, por más que hagamos, tenemos que depender de Dios, tenemos que depender de Jesús, tenemos que depender del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Pero usted está diciendo que no hay ninguna actividad que nos va a dar esa autoridad, pero yo pienso que Dios dice, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿cómo uno se acerca a Dios? Se supone que si hay un demonio que usted va a reprender, usted necesita tener el respaldo divino para usted poder actuar de una forma autoritaria, me imagino. Yo te voy a, no pararme ahí porque vamos a entrar en una profundidad. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. No hay nada para ningún elemento que nos desconecte o nos conecte para actuar y defendernos espiritualmente. Ayer se lo dije en el servicio. No hay ningún elemento. Las mecánicas y los sistemas que usamos humanos para guerrear espiritualmente son basura para el diablo. Basura. El diablo se ríe de nosotros. Porque la Biblia dice qué es lo que tenemos que usar para guerrear espiritualmente. Dice Efesios capítulo 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ahí empieza diciendo todo lo que se necesita por una guerra espiritual. Cuando usted va al arma, usted no usa su propia estrategia para hacer los ataques que usted necesita hacer para sorprender al enemigo. A usted le dan las estrategias. Y dice, estas son las estrategias. Así se actúa, cerca por abajo del agua, se respira dentro del agua, 30 respiraciones debajo del agua, 40 respiraciones en el aire, vuelve y baja. Así mismo es la guerra espiritual. Están establecidas en la Biblia, en Efesios, capítulo 6. La del apóstol Pablo describe, aunque hay otras que están descritas en otros capítulos y en otros libros de la Biblia, pero fundamentalmente el Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice cómo debemos pelear espiritualmente. O sea, lo que usted está diciendo que comunicarnos con Dios, sí, está bien. Pero el punto es que nosotros no solamente nos comunicamos con Dios, que llegamos a los lugares y pareciera que estamos entre una guerra entre cristianos. Porque llegamos y tú llegas a un lugar y tú dices 3 palabras en lengua y hay uno que dice 6. Y el otro dice 6 y el otro sale con un pote de aceite. Y el otro sale a profetizar. Entonces uno profetiza, uno está aceite, uno habla lengua y otro habla más lengua. Entonces pareciera que en vez de guerrear con los espíritus, estamos guerreando nosotros, que eso es lo que Jezabel hace. Confundimos. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo, dice Pablo en el capítulo 14 del libro de 1 de Corintios, y hablamos una misma cosa, no hay espíritu que separe la iglesia. Y yo le dije a ustedes lo que se necesita. La base número 1 para ser cristiano, ¿qué? La número 1, ¿cuál es? Ayer lo dijimos. Lo primero, el mismo sentido. Si nos paramos a guerrear espiritualmente y estamos en la iglesia y el pastor y la pastora tienen una visión para proyectar y yo voy para demostrar al pastor que yo tengo autoridad espiritual, porque hay que traer esa vez a competir con los líderes. Entonces empezamos a ver al pastor, porque como
como yo oro mucho, yo ministro mucho y yo hago mucho, yo empiezo a ver al pastor por debajo de mí. Y ese es el trabajo de saber minimizar a las autoridades. Porque eso crea una influencia de división en la iglesia. Automáticamente la persona que muestra una autoridad por encima de los líderes atrae personas. Así. Entonces, de tu lado, la gente está buscando a Pelencho entre ellos. Ya el pastor no habla bien, el pastor. Ese trabajo de saber le cambia hasta el sentido de la voz. El pastor como que no es espiritual. Entonces empieza la división en la iglesia. La gente empieza a buscar quién tiene más autoridad espiritual. Hay un partido. No sé si tiene. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero no sé si tiene. Está en la Biblia. ¿Sabe cuál es el espíritu que no le gusta a Isabel? La humillación. Donde hay humillación, Isabel se va. Dice, aquí no puedo estar. El único espíritu que reprende al diablo es la humillación. Porque el diablo nunca se humilla, el diablo es activo y Isabel también. Donde hay altivez y automáticamente yo le digo ahorita entrando que trabajen los jóvenes, porque la juventud en la pubertad, en el desarrollo de 12 años a 21 años se creen que se la saben todo. Y cuando un adulto le habla, ellos tienen las reglas para enseñar. Ahí está Isabel funcionando. La pubertad, 12 a 21 años, se creen la única Coca-Cola. De saber controlar. Alaba. Pero cuando un joven se humilla y dice, papi, mami, Alaba. Hello, please. Hello. Acuérdense. Jóvenes, de saber hacer paciente cada vez que usted se dispone a aceptar las cosas de la perspectiva que se le están diciendo. Inmediatamente usted se opone a eso. Ese es mi caso. Y vivo. Automáticamente, pero cuando Isabel escucha, wow, esto me está funcionando. Esto tiene que cambiar mi vida. Esto tiene que arreglar mi actitud. Ya yo no puedo desobedecer a mi padre. Ya yo no puedo irme en contra de ellos. Ahora, a partir de ahora, cuando me levanto en la mañana, lo primero que voy a hacer es, papá, mamá, perdóname. Que ayer tuve un día un poquito fuera de control y me comporté como realmente a ustedes no les gusta. Hoy me humillo delante de Dios, delante de ustedes en la mañana y Isabel dice, me voy, esta no es mi casa. Pero tiene que ser así, espontáneo, no tiene que ser obligado por la mañanita, porque Isabel no duerme. 24/7. No sé si me entiende. Estoy hablándole, de una manera suave. Si nos vamos a hablar, la carnita de vez en cuando, como una de cariño. Porque si me entro donde tengo que llevarlo, ustedes son los responsables, ustedes, los jóvenes, son los responsables del crecimiento espiritual de tu padre, o que crezcan, o que el diablo se lo dé.